La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Ayer hablamos de reconocimiento. Reconocimiento en el hebreo dice observar con cuidado, comprender, conocer, conocido, conocimiento, considerar, declarar, discernir, distinguir, entender, enterar, examinar. Y en el griego no es muy diferente, en el griego es semejante. Conocer, saber, notar, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar. Lo contrario al conocimiento es el encubrimiento. Sí, lo contrario a conocer es encubrir, ocultar. Reconocimiento entonces tiene una palabra que es contraria y se llama encubrir. Encubrir significa en el hebreo, póngale cuidado, engordar. Usted me pregunta por qué, yo no lo sé. Me supongo cosas, pero no sé por qué en la palabra en hebreo aparece, dice que el significado de encubrir es engordar. Llenar vacíos, eso es encubrir. Cubrir por ropa o secreto, así dice. Cobijar, cubierta, cubrir, disimulo, guardar. Bueno, allí nos sirve algunas de esas palabras para saber que encubrir es disimular, es tapar, ¿sí? Es como tratar de que pase desapercibido algo. Entonces, la palabra encubrir nos sirve para introducirnos en la segunda frase de este estudio. La primera frase, reconocimiento, la segunda, arrepentimiento. Bueno, entonces para llegar a esa frase del arrepentimiento, esa parte de la Biblia donde podemos encontrar el arrepentimiento, nos vamos para el Salmo 32. Salmo 32, ayer le hablé un poquito de eso. Vamos a leer desde el versículo número 1 al 5. Versículo del 1 al 5, y le estoy diciendo que para entrar en la palabra arrepentimiento tenemos que salir por la puerta del reconocimiento. Dice el versículo 1 del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, encubrir. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto le pasó a David, ¿no? David mientras estuvo tratando de esconderlo de Urías, Eteo, pues dice que se debilitó, se sintió mal, no dormía en las noches, porque estaba encubriendo un hecho. No reconoció su pecado, solo trataba de justificarse en su alma, en sus adentros. No, bueno, a veces, a ver, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado unas cosas tan tremendas, hermano. A mí me ha pasado que yo he cometido errores, he cometido pecado y no tengo la capacidad de reconocer que es pecado. No, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. No tengo la capacidad, yo digo, bueno,
Y que Dios nos guarde de eso. Porque el problema, escúcheme, el problema de mucha gente que estuvo en una iglesia cristiana durante mucho tiempo y que un día, hermanos, se apartaron, es que dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué? ¿De qué? Si yo no hago nada malo. Y está viviendo como un mundano, pero dice, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Qué? ¿A quién le hago mal? ¿A quién le hago daño? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Esto es una incapacidad para reconocer que anda desagradando a Dios. Y eso le estaba pasando a David. David en ese momento no era capaz, no tenía la capacidad de decir, hombre, maté a Urías Eteo, engañé, hice lo malo y maté a ese hombre para quedarme con la esposa, para que no fuera descubierto mi pecado de adulterio, porque estaba en embarazo esa mujer. Y la salida para él fue destruir la vida de ese hombre, un hombre tan fiel. Entonces dice él, mi pecado te declaré y no encubrir mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire cómo hay que salir por la puerta del reconocimiento, pasando por el encubrimiento. Ya no encubrió más, ahora reconoció que estaba en pecado, que había cometido el pecado y pasó de una misma vez, de una sola vez, al arrepentimiento. Para poder llegar al arrepentimiento hay que pasar por la puerta del reconocimiento, del reconocer que lo que estoy haciendo está mal. A ver si nos conectamos un poquito más. Resulta que para los hombres, varones y las mujeres, a veces es difícil reconocer aquellas cosas cotidianas que para Dios son pecado y que la Biblia dice que son pecado. A veces se vive de una manera como tan práctica que la persona se pregunta, pero ¿qué de pecado hay aquí? ¿Ah? ¿En dónde está mi pecado? Muchas veces se llega a decir eso porque sencillamente para su forma de vida y para el gusto de esa persona, lo que está haciendo no está mal. No está mal. Le voy a dar ejemplos porque es que yo me siento con dificultad para explicarle si no le doy ejemplos. Un padre de familia en la ciudad, bueno, en el Valle del Cauca, en una dificultad tremenda, en un problema impresionante. Tenía dificultades de salud, tenía dificultades de dinero. El hombre es un pensionado que gana muy buen dinero, pero no le alcanzaba el dinero. Lo robaron, le entraron a la cuenta y lo robaron. Y entonces un día fue a la iglesia, a la congregación, y dijo que quería hablar conmigo. Hablando conmigo le dije, bueno, identifiquemos qué es lo que está pasando, y le pedí permiso para hacerle algunas preguntas. Le hice algunas preguntas que él me permitió hacerle y descubrí que él tenía un muchacho de 23 años viviendo en la casa de él, en el cuarto de atrás, un cuarto amplio, y que él le compraba, él iba y le compraba la marihuana y se la traía al muchacho para que fumara. Y le pregunté por qué hacía eso y me dijo, no, pastor, es que uno tiene que amar a sus hijos y la calle es muy peligrosa y yo no quiero que mi hijo salga a la calle y se vaya por ahí a buscar su dosis personal que ya es, él me lo dijo, que ya es permitida aquí en Colombia, y entonces que de pronto me le vaya a pasar algo. Entonces yo le dije, mire, hay unos textos en la Biblia, uno de ellos es Job 11:13, donde dice que nosotros los hijos de Dios no debemos permitir que dentro de nuestra casa more la injusticia. La injusticia tiene que ver con el pecado de algún integrante de esa casa. Pero tiene que quedar claro, si el pecado lo está cometiendo el jefe de la casa, la persona que está allí como hijo o como esposa, bajo la autoridad de ese hombre que está cometiendo el pecado, no tiene responsabilidad.
va a orar al Señor y la responsabilidad la tiene el dueño de la casa. Pero si siendo dueño de la casa hay alguien en ese hogar mayor de edad que ha tomado la decisión de empezar a pecar y de pecar con toda, entonces la Biblia dice que si no consentimos que en nuestra casa more la injusticia, entonces la ruina, la opresión, todas las cosas malas se van a alejar. Yo le expliqué eso a él, le expliqué, y él tenía, de hecho en ese tiempo tenía muchos años de ser cristiano, pero él no entendía eso. Él decía, pastor, ¿qué de malo tiene que yo cuide a mi hijo? ¿Qué de malo si él tiene un problema? Y uno de los problemas del cristiano es llamar al pecado, llamarle enfermedad. La enfermedad es una cosa, el pecado es otra. Bueno, que esté enfermo un alma, listo, pero es pecado. Y me decía, si él está enfermo, ¿qué estoy haciendo yo de malo? Y le voy a decir algo más, pastor. Él el otro día se me desesperó porque tenía ganas de una mujer y yo fui y le conseguí una mujer y se la entré ahí. Y le dije que no la podía tener sino hasta las 12, se quedó hasta la 1 de la mañana, le pagué y se fue, Dios mío. Y no había ningún reconocimiento en esta persona de que lo que estaba haciendo estaba mal. No había ningún reconocimiento. Mientras que no hay reconocimiento, no se puede salir, hermano, a poner a la luz lo que está pasando y a corregir lo que está mal. No se puede. Mientras que haya esa actitud dentro de mí, mientras que usted me está leyendo la palabra, yo estoy con una risa torcida diciendo, no pasa nada. Nunca se va a llegar al arrepentimiento, jamás se va a poder llegar al arrepentimiento. Tiene que haber una decisión en el ser humano de no encubrir más. ¿De qué? Claro, de no encubrir más. Él, bueno, creo que todavía tiene ese concepto. Usted no es un buen padre, usted no tiene corazón, usted no tiene amor, usted no sabe lo que los padres amamos a los hijos. Pienso que usted no ama a nadie de la manera en que predica. Yo creo que usted no ama a nadie. Cuando ya una persona, hermano, se pone en esa situación, es mejor guardar silencio y decirle, perdóneme si lo ofendí. Él se fue para la casa, no volvió a la congregación. No sé si estaba yendo por allá a otro lugar, no lo sé. Pero no pudo existir esto que hubo en David. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Decidió reconocer, aceptar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí se activa el poder de la confesión, ¿no? Declaré mi pecado a Jehová y él, como respuesta a esa confesión, perdonó el pecado de David. ¿Pero qué tuvo que hacer? Dejar de encubrir. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Encubrir. No podemos encubrir. Proverbios, muy conocido, bueno, para mí, no sé para usted. Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28. Mis primeros días, mis primeras semanas, mis primeros meses fue bajo este versículo. Héctor, no encubras, me decía el Señor. Héctor, saca a la luz lo que está escondido. Héctor, no mientas más. 28:13 dice la palabra, el que encubre sus pecados, encubrir es tapar, encubrir es vestir, hacer bonito lo que está feo. ¿Qué es lo que hacía? A ver, yo me equivoco, Naamán. ¿Qué es lo que hacía Naamán? ¿Por qué Naamán se resistió en el primer momento que el varón de Dios le dijo, vaya, desvístase y sumérjase 7 veces en las aguas del Jordán?
¿Sabe por qué no quería él? Porque eran 7 oportunidades que tenían sus siervos, sus servidores, sus esclavos, de ver la lepra que había en el cuerpo. Eso tipifica de mirar el pecado. Y él no quería eso. Él quería encubrir, él se vestía bonito, él se ponía el uniforme de general de la República de Siria, de la nación de Siria, para que no le vieran su enfermedad. ¿Qué tipifica? Pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Y esta sentencia, hermano, es divina, no es de ningún hombre. El que no reconoce su error no podrá avanzar. Escuche, no podrá prosperar. Si alguien quiere que su hogar mejore, si alguien quiere que sus hijos sean mejor, pero está encubriendo algo, está encubriendo una falta como padre, como esposo, como esposa, no pretenda que Dios le pueda prosperar su relación de pareja. No. Si está encubriendo un pecado, si está encubriendo una ilegalidad, no pretenda que por encima de esa ilegalidad Dios le prospere ese negocio, Dios le prospere el documento ese que alteró. No. Mire, sepa, póngale cuidado, no nos engañemos. Démonos cuenta, aceptemos. Cuando alguien altera un documento, pone una información irreal y pasa eso a una entidad, llámese un banco, llámese cualquier cosa, si ese papel prospera, si ese papel entra, si ese papel es aceptado, no fue Dios el que respaldó esa negociación, no fue Dios, fue el diablo el que le tapó los ojos a esas personas para que esa persona, óigame, esa persona que está tratando a través de una ilegalidad obtener algo, le dé participación al diablo y entonces, ¿sabe qué? Lo que consiga con ese dinero y aún más allá de lo que consiga con ese dinero, el diablo va a tener derecho y autoridad para hacer lo que quiera con él. Entonces, el que hace los ilícitos y los encubre y los niega, dice, pero eso está bien, no. Hoy se está usando mucho que las parejas, aún las que están legalmente constituidas, de un momento a otro se declaren separadas, viviendo en la misma casa, para que él o ella pueda aspirar a una casa y ella se pone como cabeza de familia, como madre sola, madre cabeza de familia, pero tiene un marido ahí y entonces le dicen que es más fácil si ella se presenta como cabeza de familia. Y las personas hacen ese negocio y cuando les llega la verdad del evangelio, porque muchos cristianos han hecho eso, y cuando les llega la verdad empiezan a negar, pero no, esa es la palabra del que encubre, no, pero mira que eso está así, te das cuenta que eso, pero a mí el abogado me dijo que lo podía hacer, a mí fulano me dijo que no. Esa persona está encubriendo, esa persona está tapando, esa persona está poniendo un velo delante de eso que a Dios le desagrada. Y la Biblia está diciendo en esta sentencia, porque el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios es una sentencia. ¿Sabe qué es una sentencia? Algo ya determinado, algo que está establecido. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces le repito, según lo que dice el resultado de la palabra encubrir en el hebreo, significa minimizar la gravedad del asunto, encubrir el asunto, taparlo, negarlo, suavizarlo. No, pero no fue tanto. Hombre, vos le hiciste mal a esa familia. No, además ellos también. No va a poder prosperar. No va a poder prosperar. Cuando una pareja empiezan a querer que Dios les mejore su convivencia, lo primero que tienen que hacer es cada uno
reconocer el error en que han estado, el error en que han vivido, los errores que han cometido. Pero si ellos empiezan a decir, no, pues sí, lo que pasa es que pues uno tiene sus errores, pero es que ella, y así mismo ella, pues sí, yo no digo que sea una santa, pero es que no va a pasar nada bueno. Van a permanecer en el estado terrible en que han vivido y tal vez van a ir a cosas peores, porque no hay quien diga, sí, yo soy responsable y me he equivocado y he cometido errores y he hecho cosas por egoísmo, he hecho cosas por orgullo, sí, lo reconozco. Reconozco que sin necesidad le busqué pleito, le busqué pelea. Quise ver bravo, quise ver enojada a esa mujer. Sí, lo reconozco. Reconozco que mucho tiempo obré por envidia, por orgullo. Qué bonito. Todo eso, sí, y más. Pero hoy delante del Señor determino que con su ayuda me voy a apartar de esto, me voy a corregir. Ese es el que podemos decir, se arrepintió. Arrepentimiento, hermano, no es el remordimiento que le da al borracho cuando por la mañana se despierta y no se acuerda qué pasó y se quiere esconder debajo de la cama y le da miedo que lo vengan a buscar porque no sabe qué fue lo que hizo la noche pasada. Y con ese remordimiento y ese miedo a que le vaya mal, entonces hace promesas y dice, no, mi amor, no, mamita, no, uno es bruto, no más, no. El arrepentimiento es otra cosa diferente. Y por eso la Biblia habla de, póngale cuidado, lo que sigue el versículo, mas el que los confiesa y se aparta, esto es arrepentimiento. Pero el que dice, sí, mi amor, no, sí, hermanito, perdóneme, hermanita, discúlpeme, qué pena con usted, qué pena, pero el otro día hace lo mismo. Ese no está arrepentido, porque aunque dijo que reconocía su error, no determinó apartarse de él. Mire el primer problema, no reconocer el error. Segundo problema, reconocerlo y no apartarse. Entonces están los que dicen, sí, no, claro, sí, no, yo entiendo, sí, yo acepto que me equivoqué, perdóneme hermanito, discúlpeme hermanita, qué pena. No, eso no va a volver a pasar. Y al momento siguiente están las mismas. Por eso la Biblia, aquí en este versículo, dice cuáles son los pasos del arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta de él, ese está arrepentido, alcanza misericordia. Otra vez, el que confiesa su pecado, lo reconoce y se aparta de él, ese es el que usted puede decir sin lugar a duda, se arrepintió. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa pensar diferente, considerar, compunción por culpa, reversión de la decisión, arrepentirse. Y cuando salen esas palabras como raritas, me gusta averiguar qué significan. Compunción, compungir. Significa sentimiento de dolor por haber cometido un error o acto equivocado. Eso significa compungirse, compunción. Sentimiento de dolor por haber cometido un error o acto equivocado. Así que el arrepentimiento está en reconocer, confesar y apartarse. ¿Cómo es? Reconocer, confesar y apartarse. Porque hay quien confiesa, pero no reconoce. Hay quien dice, bueno, sí, ¿cuál es el problema? Dígame cuál es. Dígame qué es lo que me tengo que arrepentir. Dígame. No, que usted ofendió al niño y lo maltrató. Listo, está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le pido perdón al niño? Papito, perdóneme, ¿sí? Perdóneme, yo soy un bruto, yo soy un ignorante, perdóneme, ¿oyó? Perdóneme, su papá no sabe lo que hace. ¿Satisfecha?
O como el que va donde la mamá o donde la suegra y le dice: ¿qué madrecita? ¿Cómo le parece que estoy haciendo un trabajo con el pastor y pues él me mandó a que le pidiera perdón? Perdóneme, yo he sido un bruto, perdóneme, perdone a su hijo. Sí, sí, mamá, bueno, listo. No invente, así no es. Allí no hay dolor por el pecado cometido. No, allí no hay dolor por el acto cometido, ¿no? Toca hacer como una, ¿cómo se llama eso? Un acto para que la gente lo vea. Toca hacer un acto, llevar a cabo un acto. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le parece bien? Ah, bueno, déjeme tranquilo. No, no es así. Así no es. Entonces, póngale cuidado lo que dice Mateo capítulo 3. Vaya al Evangelio según Mateo. Capítulo número 3. Versículo número 4. Dice la palabra: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mire, aquí había confesión. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Sí. Este negrito es un bruto. Discúlpeme. Perdóneme. Sí, yo cometo muchos errores, cometo muchos pecados. Perdón por ellos, perdón. Qué pena. Ahí estaban, confesando sus pecados. ¿Y qué? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si ellos eran dueños de la ira venidera. Y les decía esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo me doy cuenta yo que alguien de verdad se arrepintió? Isaías capítulo número 1. Ayer empezamos con ese versículo. Isaías capítulo número 1. Versículo número 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ese es el proceso, estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Deje de hacer lo malo, pero no se quede ahí. Porque la persona, atiéndame un poco a esto, mire, cuando la persona solamente deja de hacer lo malo y no hace lo que dice el versículo 17, que es ejercitarse, aprender a hacer el bien, cuando la persona solo deja, óigame, pónganle cuidado, cuando la persona solamente deja de llamar la mujer con la que tenía una relación de adulterio, cuando solo llega hasta el momento de bloquearla, pero la deja ahí, y él dice que dejó de hacer lo malo, dejó de comunicarse con esa mujer, pero no va al acto de anular, borrar, quitar y empezar a aprender a hacer lo contrario a lo que estaba haciendo. Mire, atienda a esto. Cuando una pareja ha sufrido por alguno de los dos del problema del adulterio y se hace un proceso de restauración
y él sencillamente, él o ella que cometió el adulterio, sencillamente dejó de hacer lo malo. O sea, él dice, yo ya no volví a visitar a esa mujer, ya no la llamo, ya no le escribo. Pero permanece él o ella con su cónyuge alejado, seco, distante, como que el culpable fuera el otro. Él no se ejercita en lo bueno, él no tiene un acercamiento donde su cónyuge a decirle, mire mi amor, estoy determinado a no volver a hacer lo malo, por eso necesito esa unidad con usted, necesito que usted y yo seamos uno, que podamos suplirnos nuestras necesidades. Aquí estoy mi amor, aquí estoy, abrazo, beso, conversación. No, de lejos, serio, hosco, o en el caso de ella también seria, hosca, resistiendo a ese marido. Puede ser que ella haya dejado de hacer lo malo, pero no por mucho tiempo, porque escuche esto, la persona que deja de hacer lo malo y no aprende a hacer el bien, terminará volviendo a la maldad, terminará volviendo a lo malo. Claro. Sí, ya el muchacho no ve pornografía, pero sigue metiéndose en la página, sigue metiéndose al computador en la noche. Si él no aprende a cerrar la posibilidad de caer en pecado, si no aprende a hacer el bien, no prendiendo ese aparato en determinados momentos que está solo, si no aprende a hacer lo bueno, es cuestión de días, es cuestión de tiempos para que vuelva a hacer lo malo. Por eso el Señor no se queda allí. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y sigue diciendo, aprended a hacer el bien. Ya no está haciendo lo malo, no se quede ahí, ahora aprenda a hacer el bien. Si te estabas ejercitando en lo malo, no solamente desactívate de lo malo, sino que ahora ejercítate en lo bueno. Claro. Pero esa mujer que no le nace abrazar a ese hombre, y tal vez dentro de una semana le esté diciendo, es que yo no he olvidado del todo ese hombre. Esa no aprendió a hacer lo bueno, esa no determinó amar a su esposo, ¿no? Está ahí tal vez resistiéndose a los deseos de la carne, de no volver a buscar el amante, pero no aprendió a hacer lo bueno. Y entendamos una cosa, según lo que dice Dios, según lo que dice el Señor en su palabra, la única manera que yo me aseguro de no volver a lo malo es aprendiendo a hacer el bien. La única manera que yo pude estar seguro de que cuando me insultaran no le iba a poner un puño en la boca al otro, no fue quedándome quieto así, mirándolo, no, fue acercándome y abrazando. Eso me quitaba la posibilidad de que en cualquier momento, mirándolo, porque es que, escuche esto, Dios lo dice, el Señor lo dice, no es suficiente con dejar de hacer lo malo, no es suficiente. Si no se aprende a hacer lo bueno, no estamos arrepentidos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Pensar diferente, pensar diferente. Entonces, el hombre ya no se chatea con las muchachas que se chateaba antes, pero todavía las tiene ahí. Todavía las tiene ahí. Todavía, aunque no les escribe, revisa todos sus correos, revisa todos sus muros. Usted, mi amor, usted no va. Pero yo no le escribo a ninguna. Es cuestión de tiempo, porque ese no aprendió a hacer lo bueno. Ese por un tiempo dejó de ejercitarse en lo malo. Pero si no aprendió a hacer lo bueno, no está arrepentido. Hombre que dice, yo ya no tengo amante, pero no se le arrima a usted, no le sirve a usted, no le ama a usted.
Es cuestión de tiempo que vuelva con su amante. No se ha arrepentido. Juan dijo, ustedes vienen a mí y confiesan sus pecados como creyendo que con este acto, con este rito, ¿se le van a escapar al infierno? No, si no cambian de pensamiento, si no dejan de hacer lo que hacen, si no dejan de ser lo que son, ni crean que por decir aquí, oh, golpes de pecho, oh, hemos pecado, pero aquí venimos a ser santificados con el bautismo. No. Entonces, el fruto digno de arrepentimiento es confesar, apartarse del mal y aprender a hacer el bien. ¿Otra vez? Confesar, apartarse del mal y aprender a hacer el bien. ¿De nuevo? ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El confesar el pecado, el apartarse del mal y el aprender a hacer el bien. Eso es lo que está diciendo aquí. Y ayer, les decía que se estaba refiriendo a las naciones más malas que conocemos en la Biblia. Y el Señor dice que aún para ellos, si confesaran sus pecados y se apartaran de hacer lo malo y aprendieran a hacer lo bueno, habría oportunidad. Mire que en el versículo número 10 está hablando de los príncipes de Sodoma y de Gomorra. Y después del versículo 17, en el 18, dice a esos mismos príncipes, a los cuales les dijo, quiten la iniquidad delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Veamos todo el 17, porque aquí está el paso que vamos a hablar mañana. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restitución. Mire, es innegable que aquel que da los pasos dignos de arrepentimiento, que da fruto digno de arrepentimiento, que confiesa su pecado al Señor, se aparta de él y aprende a hacer lo bueno, hermano, le he restituido todo lo que el diablo le había quitado. Hola. Sí. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Estar a cuentas es, venga, cuénteme qué hizo, cuénteme cuál fue el error que cometió, cuál fue el pecado que cometió. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Le está hablando a los príncipes de Sodoma y Gomorra. Eso no hay calidad de pecado. Cualquier pecado, cuando se confiesa y se dan los pasos y se da el fruto digno de arrepentimiento, el Señor lo perdona. El Señor lo perdona. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si nosotros escuchamos que los pasos del verdadero arrepentimiento son confesar, reconocer, confesar, apartarme del mal y aprender a hacer el bien. No es suficiente, escuche, no es suficiente decirle a la persona, qué pena, perdóneme, discúlpeme, qué pena, y ya, y dejarla con el mal hecho ahí. Sí, dejarla con el mal hecho, qué pena, discúlpeme, perdóneme. Oiga, pero es que usted le causó un daño. ¿No le va a ayudar a solucionar el daño que le hizo? No, lo que pasa es que no es así. Definitivamente hay que aprender a hacer el bien. ¿Qué pasó? Dice Hechos capítulo, alcanzamos, Hechos 26. Hechos el capítulo número 26. ¿Cuál es el versículo? 19 y 20. Versículo 19 y versículo 20. Por lo cual, oh rey Agripa,
no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a ellos que están en Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dignas. Entonces Pablo empieza a decirlo con palabras más claras: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Porque es que es terrible, ¿no? Es terrible que el que robaba ya no roba más, pero se fue a que el papá lo mantuviera, para que la mujer lo mantuviera. Ese dejó de cometer un pecado y está cometiendo otro, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Sí. Entonces mire cómo Pablo lo dice claramente: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga lo suyo. Claro, para que pueda disfrutar de lo que el trabajo le da. Entonces, haciendo obras dignas de arrepentimiento, dignas de una transformación de la mente, de un cambio de camino, de un cambio de pensamiento. Ya no es así, ya ahora ni parecido, pero no, dejó de hacer lo malo, pero fue y siguió ahí en el medio, recostado, cometiendo otro error. No. Si nosotros miramos en Romanos capítulo número 2, Romanos, esto es lo que no es arrepentimiento. Romanos 2, 1, del 1 al 5 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cómo así? ¿Quién dijo? ¿Cómo así que? No, yo nunca he hecho eso. Pedro se le defendió al Señor diciéndole: yo nunca he comido cosa común, y se le resistió de tal manera que no le obedeció. Y de pronto a uno le dicen: oiga, ¿usted está juzgando al que mata? En este tiempo hay una cantidad de cristianos juzgando a unos y a otros. No saben, hermano, el problema que tienen. No saben que usted puede hablar de lo que hace una persona, no de lo que es esa persona. Yo no puedo acusar a alguien de ladrón porque me hago más ladrón yo. Yo puedo decir: ese acto que se cometió es un acto de adulterio, ese acto es un acto de robo, pero cuando se acusa, cuando se señala a una persona como ladrón, como adúltero, este pasaje me dice que yo compro, escuche, yo compro inmediatamente el derecho a hacer como lo que estoy diciendo, como el que estoy criticando. Dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La paciencia de Dios, la gracia de Dios, nos debería guiar al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Reconocer, confesar, apartarme del mal y aprender a hacer lo bueno. Ignoras que Dios lo que quiere es que nos arrepintamos, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que mostremos las buenas obras en sabia mansedumbre, que, hombre, hagamos honor al diseño que Dios hizo de los hijos y las hijas de Dios. Él nos diseñó para hacer toda buena obra aquí en la tierra y no como para alcanzar la salvación. Ya somos salvos. ¿Qué pasó? Entonces dice el número 5: pero por tu dureza, impresionante que en muchas congregaciones se está pidiendo al Señor que corte al brujo, al adivino, al hechicero, al agorero. Y ellos resisten la autoridad y como rebeldes son semejantes al adivino, al ocultista.
Eso dice primera carta de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y el que resiste una autoridad para Dios es un ocultista. Y entonces oremos para que Dios corte a esos. Pues cuidado, se muere usted también. Claro. Es que a veces uno no piensa en eso. El que critica a unos, él está haciendo algo. Por eso Dios nos deja bien claro que las obras de la carne son todas semejantes. Una ira es pecado como lo es el homicidio. Entonces una persona con su mal genio, porque lo adornamos, ¿no? Lo minimizamos. No, sí. Lo que pasa es que ¿para qué? Yo sí, a mí sí me da mal genio. No, diga como es. Ira. No, pero se me pasa rápido. No importa. Si practica la ira, está practicando las obras de la carne. Está en el mismo nivel del que comete cualquier otro pecado. ¿Cómo se le ocurre, pastor? ¿Cómo va usted a comparar? Pues no sé. La Biblia me dice que si yo me detengo a desear una mujer, es como que hubiera adulterado con ella. Entonces vea el adúltero, ese hijo del diablo, mírelo, vea. Hay que echarlo de la iglesia. Dios mío. Dice el Señor, usted con él. Usted con él. Ahí está. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La dureza es esa, hermano. Mire, qué terrible, hermano. Acuérdese de eso. Nunca se le olvide. Aunque ya no estamos hablando de lo de ayer. Acuérdese, hermano. Acuérdese. Jamás se le olvide. Si cuando a usted le están diciendo algo, recriminando, lo están reprendiendo, como usted le llame, usted no es capaz de tener quieta la cabeza, sino la Biblia está diciendo tu corazón no arrepentido. No te da para otra cosa, sino para que venga ira sobre tu vida. Léalo, ahí dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que al Señor le toca, bueno, por allá en otra parte, le toca redoblarle la vara a aquel que quiere, él mismo quiere corregir, y dice, no, olvídese, no es así, no es que usted no entiende, no, nadie me entiende en esta vida. Nadie me entiende. No es así. ¿Cómo así? Yo no entiendo. El rebelde para rebelarse dice no entender. Algo que está bien claro. No entiendo. Si alguna vez se sorprende en esa situación, alarma, estás endureciendo tu corazón y un corazón endurecido no reconoce y no se puede arrepentir. Y el Señor dice, ira, para que la vara sea doble el día que tenga yo que disciplinarte. Entonces mejor que no. Es mejor que no. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿O sí? ¿Es mejor vara o no? ¿O qué? Es mejor por las buenas decirle al Señor, listo, Señor. ¿Qué tengo que reconocer? Lo reconozco. ¿Qué tengo que confesarte? Sí, lo hice, Señor. Así es. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Listo, no vuelvo a hacer eso que es malo. Pero no me voy a quedar ahí. Voy a hacer lo bueno porque de esa manera Dios va a entender que hay un arrepentimiento sincero en mi vida y entonces viene lo demás. ¿Sabe qué es lo demás? Restitución. ¿Qué cosa? ¿A usted le gusta la restitución? Los que alguna vez entendimos que nos toca de lo mejor de Cristo, de lo mejor de Dios, pero de pronto no lo hemos disfrutado todo, ¿le gustaría que sobre su vida se restituyera las riquezas del Todopoderoso? Porque esa es la restitución. Mañana vamos a ver qué es la restitución y quién tiene derecho a la restitución. Ahora, nosotros, en el caso de que hayamos dañado a alguien, estamos llamados, estamos en el compromiso con Dios de restituirle a aquella persona que afectamos. Mañana vamos a hablar
y algunas cosas de esas. Y si yo soy el que reconocí, me aparté de lo malo y aprendí a hacer lo bueno, confesando mi pecado, yo tengo derecho a que Dios restituya muchas cosas en mi vida. Dios restituirá lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi gran ejército, dice el Señor, eso no lo mandó el diablo, mi gran ejército que envié contra ti, Él lo restituye. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.